Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde podemos ayudarte a refrescar los conocimientos del colegio, a consolidarlos de repente si no los has entendido bien. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el adjetivo, la definición y la clasificación. Es un tema muy fácil que te va a gustar mucho. Empecemos. Entonces, empecemos con la definición del adjetivo. ¿Qué es el adjetivo? Pues bien, el adjetivo es una palabra que cuando aparece en la oración siempre acompaña a un sustantivo. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que era el sustantivo? El sustantivo era la persona, el animal o la cosa o la idea de quien se decía algo. Entonces, por ejemplo, perro, mesa, ventana, esos son sustantivos. Entonces, el adjetivo tiene como función ampliar su significado y complementar al sustantivo, dar más características de este sustantivo. Por ejemplo, si yo hablo de la ventana, puedo decir que la ventana es grande. Grande es un adjetivo. Puedo decir que la ventana está limpia. Limpia es un adjetivo. Puedo decir que la ventana, por el contrario, está sucia, que también es un adjetivo. Entonces, el adjetivo le da características al sustantivo. El adjetivo tiene género y tiene número. Si yo hablo de la ventana como en mi ejemplo anterior, yo digo que la ventana está limpia. No digo que la ventana está limpio. Porque cuando el sustantivo está en femenino, el adjetivo también es femenino. Y tiene número porque puede ser singular o plural. Si yo hablo de las ventanas, ¿sí? Estoy hablando de un sustantivo en plural. Entonces yo digo que las ventanas están limpias. También va a estar en plural. ¿Sí? Entonces esa es la definición y son las características del adjetivo. Ahora, veamos la clasificación de los adjetivos. ¿Cómo se clasifican? Pues bien, aquí tenemos la clasificación. Los adjetivos se clasifican en 4 grupos, en 4 grandes grupos. Los calificativos, los demostrativos, los posesivos y los numerales. Dentro de los numerales tenemos otra clasificación, que son cardinales, ordinales, multiplicativos, partitivos e indefinidos. ¿Sí? Entonces, así se clasifican los adjetivos. Y vamos a hablar ahora sobre cada una de estas clasificaciones. Pues bien, los adjetivos calificativos sirven para dar características del sustantivo, como estábamos hablando de la ventana limpia, de las ventanas sucias, y sirve también para calificarlo. Por ejemplo, ejemplos de adjetivos calificativos son alto, bueno, bajo, bonito, grande, etc. ¿Sí? Y un ejemplo es, los niños son simpáticos. Simpáticos es el adjetivo. Como los niños está en masculino y plural, el adjetivo también está en masculino y plural. Los niños son simpáticos. Está calificando al sustantivo. ¿Cómo son los niños? Muy bien. Ahora veamos a los adjetivos demostrativos. Los adjetivos demostrativos determinan la lejanía o cercanía del sustantivo respecto a la persona que habla. Por ejemplo, este, ese, aquel, aquella, estas, esas, aquellas, etc. Por ejemplo, si yo digo este, estoy hablando de algo en singular, porque está en singular este, que está cerca, este lapicero, por ejemplo. Mientras que si yo digo ese, estoy hablando también en singular, pero ese ya está más lejos de mí. Ese
lápiz. Cuando está lejos uso ese y cuando está cerca uso este. Ahora, si está cerca y es plural, yo puedo decir estas sillas. Entonces, el adjetivo demostrativo determina dónde está la cosa, la persona o la idea, ¿sí?, de la que estoy hablando. Por ejemplo, esos niños son simpáticos. Si yo estoy lejos de esos niños, ¿sí?, digo, esos niños son simpáticos. Muy bien. Ahora, vamos a hablar sobre los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos indican posesión o pertenencia. Por ejemplo, mi cuaderno, tu lapicero, su maleta, sus libros, tus cuadernos, nuestra casa, etc. Tus niños son simpáticos. Entonces, ¿qué me determina el tus? Que los niños son tuyos, de la persona con la que estoy hablando. ¿Sí? De repente son tus hijos. Tus niños son simpáticos. O de repente tú eres la maestra de los niños. Entonces yo digo, tus niños son simpáticos. Tenemos ahora los adjetivos numerales, que son los que tienen más clasificaciones dentro de ellos. ¿Qué son los numerales? Son los que indican número o cantidad. ¿Sí? Un, mil, medio, mitad, doble, tercero, etc. Estos adjetivos numerales a su vez se clasifican en cardinales cuando hablamos de números cardinales. 1, 3, 100, 5000. Por ejemplo, 2 niños juegan. ¿Cuántos niños juegan? 2 niños juegan. Esos son los adjetivos cardinales. Indican la cantidad. Cuando hablamos de ordinales, ¿sí?, estamos hablando de la posición de los niños o del sustantivo con respecto a otro. Por ejemplo, primero, segundo, quinto, décimo. Lucía es mi segunda hija. Dentro del orden de mis hijos, ella está como la segunda. Entonces, un adjetivo ordinal indica un orden dentro de determinado grupo. Veamos ahora los adjetivos numerales, pero en este caso los multiplicativos, que indican cuánto más hay. Por ejemplo, doble, triple, cuádruple, quíntuple. Pedro pesa el doble que Lucía. Doble es ¿cuánto más? El doble. ¿Ok? Ese es el multiplicativo. Ahora, al contrario de los multiplicativos, están los partitivos. La mitad, el medio, el tercio, la décima. Por ejemplo, Lucía compró la mitad de caramelos. No el todo, sino la mitad. La mitad es un adjetivo partitivo. Y finalmente, tenemos los indefinidos, que indican también una cantidad, pero es una cantidad indefinida, que no estamos seguros cuánto es exactamente. Por ejemplo, muchos, pocos, algunos y varios. Ejemplo, pocos niños son tan alegres como ellos. Pocos, en este caso, es un adjetivo indefinido. Entonces, espero que les haya servido esta pequeña parte sobre los adjetivos y que puedan entender mejor el tema y de repente puedan ir a modo tarea para que puedan ver fichas sobre este tema. Aparte, quisiera recomendarles que se suscriban a nuestro canal en YouTube, así como te lo explico con ese icono que ven ahí del gatito, y que nos busquen también en Facebook para que puedan ver más videos que he puesto. Espero que les haya servido. Nos vemos en una nueva oportunidad en Te lo explico.